Estoy prestando, pero tengo armamento y no está. Mira que hacemos el paneo suave. Ahora ir al otro lado. Vamos a aguantarlo. Bueno, Dios les bendiga a todos. Pues hoy quiero nuevamente compartir con cada uno de ustedes una reflexión allá en el lugar donde ustedes se encuentren. Bueno, quiero primero que todo hacerles una pregunta. ¿Ustedes tienen muy claro en qué consiste su declaración de fe o declaración doctrinal? Bueno, yo les quiero compartir el día de hoy mi declaración de fe o declaración doctrinal y es lo siguiente. Creo que la Biblia es perfecta y sin error, que es nuestra autoridad y única regla de fe y práctica como creyente de un cristiano. Creo en Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y que ellos son uno. Esto lo vemos en 1 Juan capítulo 5 versículo 7 y Mateo capítulo 3 versículo 16 y el 17. Creo que las escrituras fueron escritas por los santos hombres de Dios, pero inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Esto lo vemos en 2 de Pedro capítulo 1 el versículo 21. Creo que la salvación es por gracia de Dios, no por obras que podamos hacer. Esto lo vemos en Efesios capítulo 2, esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y el versículo 9. También creo que la salvación es por gracia de Dios, no por obras que podamos hacer. Esto lo vemos también en Efesios capítulo 2, el versículo 8. Y creo que la salvación es vida eterna, como lo enseña la Biblia, y no se pierde. Esto lo vemos en Juan capítulo 3, versículos 16 y el 17, en Juan capítulo 5, versículo 24, Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, y Romanos capítulo 6, versículo 23, y Gálatas capítulo 2, el versículo 16. También creo que hay un infierno real y los que no aceptan el regalo de Dios y de salvación van a pasar la eternidad allá. Esto lo vemos en Lucas capítulo 12, versículo 5, Lucas capítulo 16, del versículo 19 al versículo 30. Creo que Cristo es el fundador y cabeza de la iglesia, lo vemos en Mateo capítulo 16 al 18. También creo que la gran comisión fue dada a la iglesia local. Esto lo vemos en Mateo capítulo 18 del versículo 19 al versículo 20. Creo que las dos únicas ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo le dejó a la iglesia es el bautismo, que es basado en Mateo capítulo 28 versículo 18 y en la Santa Cena. Está en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 26. También creo en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y la segunda venida de Jesús y la gran tribulación. Bueno, hoy quiero hacer es una pregunta. ¿Tienen en claro en qué consiste su declaración de fe? Usted como creyente, usted como conocedor de Dios, tiene muy en claro en qué consiste su declaración de fe. Es muy importante saberlo. Bueno, cuando usted es invitado a una iglesia, se interesa por saber la declaración de fe del lugar a donde usted está siendo invitado. Es muy importante que usted sepa y tenga muy en claro cuál es la declaración de fe del lugar donde usted está siendo invitado. También hay personas que se interesan más por el lugar a donde asisten y se interesan más porque en este lugar hayan milagros, hayan sanidades, profecía, les hablen de prosperidad, de un pensamiento positivo, pero lastimosamente desconocen la declaración de fe del lugar a donde están siendo invitados. Bueno, yo los invito a que por favor tengamos mucho cuidado, que no vayamos simplemente porque nos inviten, que no vayamos simplemente por ir, sino que tengamos muy en claro en qué se basa la declaración doctrinal en el lugar donde se está siendo invitado. Los invito a que estudien la palabra de Dios, los invito a que por favor profundicen
tengan muy en claro y manejen el tema sobre la declaración doctrinal. La idea no es asistir a cualquier lugar, la idea no es asistir al primer lugar a donde nos inviten, simplemente la idea es ir a un lugar, pero teniendo muy en claro el lugar donde estamos asistiendo. Bueno, nuevamente yo les agradezco a todos ustedes, les agradezco su atención. Bueno, mi nombre nuevamente es José Ignacio Leal, soy ministro del Evangelio y pues les agradezco por su atención y pues para hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Esos aplausos quedaron bastante.